Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló allí un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era Cristo. Pero poniéndose y blasfemado estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, miré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Amén, aleluya. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña,
Discúlpeme, gloria a Dios, aleluya. Lindo y preciosa alabanza. Gracias a Dios por regalar ese talento a nuestro hermano Ángel para cantar eso, para su honra y gloria. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor. Aleluya. Como las aguas de un río cuando llegan a la mar, como las aguas de un río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, y ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios, y ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios, como las aguas de un río cuando llegan a la mar, como las aguas de un río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, y ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios, y ahora sí libre soy, Y ahora sí salvo soy, y ahora siento el poder, de la presencia de Dios. y ahora sí libre soy, Y ahora sí salvo soy, y ahora siento el poder, de la presencia de Dios. y ahora sí libre soy, Y ahora sí salvo soy, y ahora siento el poder, de la presencia de Dios. como las aguas de un río cuando llegan a la mar, como las aguas de un río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, y ahora sí libre soy, Y ahora sí salvo soy, y ahora siento el poder, de la presencia de Dios. y ahora sí libre soy, Ahora sí salvo soy, y ahora siento el poder, de la presencia de Dios. y ahora sí libre soy, Y ahora sí salvo soy, y ahora siento el poder, de la presencia de Dios. y ahora sí libre soy, Y ahora sí salvo soy, y ahora siento el poder, de la presencia de Dios. como las aguas de un río cuando llegando a la mar, como las aguas de un río cuando llegando a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, y ahora sí libre Y soy, ahora sí salvo y soy, ahora siento el poder, de la presencia de Dios. y ahora sí libre soy, Y ahora sí salvo y soy, ahora siento el poder, de la presencia de Dios. y ahora sí libre soy, Y ahora sí salvo soy, y ahora siento el poder, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Aleluya, gracias Señor. Ahora con nosotros nuestro pastor, el reverendo Roberto Calcaño. Gloria, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. He is good. Aleluya. Nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria, gloria sea Dios. Aleluya. Salude a alguien, salude por lo menos a 2, 3 personas. Dígale, me alegro verlo en la casa del Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Saludos a los amigos que están con nosotros y a cada uno de los hermanos. Reciban un saludo primeramente de parte de nuestro Señor Jesucristo y de parte de la Iglesia Templo Fe. Aquellos que nos están viendo por medio de las redes sociales, no necesariamente ahora, pero más adelante queremos saludarle en el nombre del Señor de igual manera. Abrimos las puertas virtuales para darle la entrada y que usted se pueda gozar en la presencia de Dios. Así que saludos en el nombre del Señor. Bienvenido, sabe.
Otra vez las puertas están abiertas y estamos esperando que vayan y estén con nosotros. Gloria sea el Señor. Muy bien, vamos pues a ver lo que el Señor tiene para con nosotros. Le invito a que estén sobre sus pies y vamos pues a buscar en nuestras Biblias. Le digo en breve. Estamos creo que en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Gloria al Señor. Como siempre digo, si usted tira la mirada y ve que uno de los hermanos que usualmente está no está, dele una llamada, ¿verdad? Déjele saber que usted está pensando en ellos y los echo de menos. Gloria al Señor. ¿Hay alguien por primera vez en nuestra congregación en estos momentos, verdad? ¿Hay alguien por primera vez? Amén. Esa joven que está allá es actualmente su segunda vez, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, ¿verdad? Nos alegramos verle. Bienvenido a nuestra iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, pues vamos pues a leer la palabra del Señor. Estamos en Lucas capítulo 18. Capítulo 18, verso número 31 al 34. Está ahí en la pantalla si no lo ve y no me oyó. Lucas capítulo 18, verso 31. We are in Luke chapter 18, verse number 31. Luke chapter 18. The word of God reads in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. And taking the 12, he said to them, See, we are going up to Jerusalem, and everything that is written about the Son of Man by the prophets will be accomplished. Tomando Jesús a los 12, les dijo, He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. The sovereignty of God's plan, la soberanía del plan de Dios, o podemos decir la soberanía de los planes de nuestro Dios. One of the worst things, most frustrating things for me, and I'm sure it's going to be for you as well, is when people don't understand you. Una de las cosas más frustrantes que nos puede suceder, a mí me sucede, ¿verdad? Y yo estoy seguro que les pasa a ustedes también, que la gente a veces no nos entiende. We try to be as clear as we can, or we're trying to express ourselves, and they just don't understand us. Y es increíble que a veces nos tratamos, ¿verdad? De explicarnos y expresarnos, y aún así es difícil para alguna gente entendernos. Y eso frustra a uno. It just frustrates you. It also, not only that they don't understand, sometimes they misunderstand us. En otras ocasiones también ellos no nos comprenden, ¿verdad? Lo que nosotros queremos o estamos pidiéndole a ellos. That's also is frustrating when they just don't, they misunderstand us and do what we don't want them to do, or something different. Y de igual manera, existe ese asunto que no nos entienden, sino que nos malentienden y hacen lo que nosotros no queremos. Our young people are very good at that when it comes to doing the opposite of what we're telling them. We as parents know what that's all about. Y especialmente la juventud, sabemos que son especiales, son profesionales, se especializan en saber cómo, ¿verdad?, hacer lo opuesto de lo que nosotros le pedimos a ellos. But there are children, I think that's what their job. Pero son nuestros hijos, yo creo que esa es su función, ¿verdad? Buscar forma de ¿verdad?, ponernos a prueba. Gloria al Señor. And in today's passage, we see that our Lord Jesus Christ reveals to his disciples. He calls them aside and he reveals to them for the third time, not once, not twice, but thrice, for the third time, the shocking truth about his impending suffering and his death. But they failed to understand him. Y nosotros vemos en el pasaje que acabamos de leer que nuestro Señor Jesucristo toma a sus discípulos aparte para hablarle claramente y directamente, expresándole a ellos por no la primera ni la segunda vez, sino la tercera vez, acerca de ese momento tan trágico donde él iba a sufrir
y eventualmente morir. Y ellos no lo entendieron. They did not understand him. That's what the scripture says. They did not understand him. Y ellos no lo entendieron. Eso es lo que nos dice aquí la palabra del Señor. No entendieron lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo. So let's take a quick look at it, as I want to point out some things on it. Verse number 31 says, así que vamos a mirar brevemente este incidente, el versículo 31, quiero que usted vea conmigo, le quiero simplemente expresar algunas cosas. Dice el verso 31, verse 31 says, and taking the 12, he said to them, see, we are going up to Jerusalem, and everything that is written about the Son of Man by the prophets will be accomplished. Y nuevamente dice ahí, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subiremos a Jerusalén, o subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Now we see that the author which is Luke, has been tracing the earthly ministry of our Lord Jesus Christ. En estos versos vemos que el apóstol, el escritor del Evangelio Lucas, está trazando la vida de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio. We understand that the Gospels are not a biography, because they're not. They just mention incidents in the life of Jesus Christ. Nosotros sabemos que, y tenemos que tener cuidado, porque los evangelios que hablan de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio no es una biografía de Él, sino más bien habla de incidentes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. And so we see that Luke, just like the other evangelists, also talk about different instances in the life of Jesus, how he taught with authority, how he preached, also the healings and all of these things, and rebuking evil spirits, and also even talking to nature and nature obeying him. Y nosotros vemos a través de su ministerio, y esto es registrado, lo registran los autores, ¿verdad?, que Dios permitió que escribieran los evangelios, sobre la vida de Jesucristo, su ministerio poderoso, sus enseñanzas poderosas, sus predicaciones que conmovían la gente. La gente decía, nadie habla como este hombre. Nosotros vemos que también él sanaba a los enfermos y aún reprendía el tiempo a la tempestad. Gloria sea al Señor, a la naturaleza. This is the God that we serve. He's powerful. Este es el Dios que nosotros le servimos. Él es un Dios poderoso. And so we see that Luke traces his ministry as now he is heading towards Jerusalem. Y nosotros vemos que todos estos incidentes en la vida de Jesucristo están dirigiéndolo a un fin. Y ese fin es que él está llegando a Jerusalén. At the finish of about 3 years of ministry, now he is ready to do the purpose of God, to fulfill the purpose of God, in that he was going to give his life for sinners. Hallelujah. Y nosotros vemos que en su ministerio ahora llega, después de 3 años y pico, 3 años y medio aproximadamente, nosotros vemos que ahora está culminando su ministerio. Ahora su rostro se vuelve hacia Jerusalén, porque allí Dios va a hacer grandes cosas, va a cumplir sus propósitos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo para salvar a la humanidad. So Jesus says to them about these things that were going to happen. And he says to them what the prophets prophesied or predicted is going to happen to the Son of Man, referring to himself. Y nosotros vemos que Jesucristo le está diciendo a los discípulos, vamos a Jerusalén y se va a cumplir lo que los profetas profetizaron o predijeron acerca del Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo. So, what are some of the things that the prophets prophesied about? Well, first of all, they spoke about his betrayal. ¿Y cuáles son estas cosas a las cuales Jesucristo se está refiriendo que van a sucederle? Bueno, entre ellas está aquel que lo iba a traicionar. Psalm 41:9 mentions that. El Salmo 41:9 menciona eso. Also, his crucifixion. De igual manera, su crucifixión, su muerte en la cruz del Calvario. We see this in Psalm 22 and Isaiah 53. Vemos referencia de esto en el Salmo 22 y también en Isaías 53, donde habla acerca del siervo de Dios. And it also speaks, or the prophets also spoke about his resurrection.
Y nosotros vemos que los profetas también hablaron acerca de su resurrección. Y nosotros lo vemos ahí en Salmo 16. We see it in Psalm 16. Now, our Lord knew very well what was waiting for him in Jerusalem. Y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien qué era lo que le esperaba a él en Jerusalén en ese momento. And yet, knowing this, he's trying to share his feelings. He's trying to share and prepare the apostles or the disciples for that great event. Y nosotros vemos que aparte de eso, Jesucristo al mencionar esto, quería compartir con los discípulos para que ellos también estuvieran al tanto de lo que iba a suceder, que estuvieran precavidos, para que esto no le tomara a ellos de sorpresa. But yet, it says they did not understand him. Y, más sin embargo, vemos que se dice que ellos no lo entendieron. Now, as we just turn to our Lord Jesus Christ, it's amazing what our Lord had to endure. Y a nosotros mirar a nuestro Señor Jesucristo es maravilloso lo que nuestro Señor tuvo que pasar. Our Lord showed courage. He showed courage in all of this. Y nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo mostró coraje o valor en cuanto a esto que iba a suceder. He knew what was waiting for him. Él sabía lo que le esperaba. Yet he was brave. He had courage. Y él vemos más sin embargo que enfrente de esta situación, como dije, él tenía valor o coraje. Now, someone mentions that there are two types of courage. Ahora, alguien menciona que hay dos clases de valor o de coraje. The first one is the following. There is the courage found in those who suddenly and without warning are confronted by some emergency or some crisis and who unhesitantly and even recklessly fling themselves into it. Y nosotros vemos la primera forma del coraje, ¿verdad? Y la persona que está escribiendo dice que hay dos clases de valor o de coraje que se pueden ver. El primero existe el coraje que se encuentra en aquellos que de repente y sin previo aviso se ven confrontados con algunas emergencias y algunas crisis y sin vacilar se lanzan a la acción. And we know what that's all about. Y nosotros sabemos lo que es eso. When you have a person that falls in the water and is drowning, if you are able to swim, you don't think twice. You just throw yourself in the water to try to save the life of that person. Y nosotros sabemos lo que es eso, ese tipo de valor. Si una persona se cae, yo sé que usted lo ha visto, he leído de ello. ¿Quién sabe que usted lo ha hecho? Si alguien se cae en el agua, que no sabe nadar y se está ahogando o algo sucede, aquel que sabe nadar se tira. Sin pensarlo dos veces, se tira con toda y ropa, no hay problema, porque la idea es salvar a esa persona. We also hear about it in buildings that have fires. People just bravely just go in to take out that person or that child or that animal. Y nosotros lo vemos también en los edificios que están llenos de, ¿verdad? De fuego, de incienso, y vemos que la gente se tiran, se meten dentro de esos edificios con peligro para tratar de salvar a una persona, a un niño, a un animal, sea lo que sea. And this is the type of courage that sometimes we have. This is the first of them. Y nosotros vemos que el tipo de coraje o valor que las personas exigen. But then there is a second type of courage, and it's found in those who see a terrible situation looming ahead of them and know that nothing short of flight can avoid it, and who get themselves ready and are full of valor, and they steadfastly and inflexibly go on. Y nosotros vemos que la segunda clase de valor ahora es un poquito diferente, porque este valor es un coraje que se encuentra en aquellos que ven una situación terrible acercándose y saben que solamente si huyen pueden evitarla, mas sin embargo aún así siguen adelante con firmeza y con inflexibilidad. And this was our Lord Jesus Christ. Y este fue nuestro Señor Jesucristo. He showed supreme courage. Nuestro Señor Jesucristo mostró
un valor supremo, un valor grandísimo, as he faced the extreme suffering and eventual death of his life. A medida que él sabía, ¿verdad?, que él iba a sufrir de una manera inmensa y eventualmente le iban a quitar su vida. So as we look at our Lord Jesus Christ, we see our Lord in his human form show courage and knew that even though times were going to be tough, he was able to stand firm. Y nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, ver que él sabía que tenía que hacer frente a dolor, a dificultades, a sufrimiento, mas sin embargo, él fue firme en esto. We may ask and say, why did he have to do it? He didn't have to do it. Podemos hacer la pregunta, ¿por qué él se permitió que le hicieran todas esas cosas? No tenía que hacerlo. He certainly did not have to do it. But he did it out of love, as we well know. He did it out of love for us, for us human beings. Y nosotros sabemos que él lo hizo por amor. Su motivación fue amor hacia el ser humano porque él sabía que de esa manera lo iba a salvar. You see, there was no other way for us to be saved. We were sinners. We are sinners. And there's no way we can fix that with God. There's a wall. There's a wall that's built between us and God, and we cannot penetrate it with our own strength. Y nosotros vemos que hay una pared entre nosotros y Dios, porque somos nosotros pecadores por naturaleza. Y hay una pared que es la pared del pecado que evita que nosotros nos acerquemos a Dios. Y no importa lo que nosotros hagamos, no vamos a poderlo hacer. And it doesn't matter, you know. This is what people say today. People say today, you know, I'm a good person. I'm going to be in heaven with Almighty God. But listen, if you don't have Christ in your heart, then listen, there's something you're missing. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que hoy en día eso es lo que se dice y eso es lo que está en moda. Y que se atreva alguien a contradecir eso. Que la persona dice, por más malhechor que sea la persona, dice, no, si la persona va a estar en el cielo. O si la persona hace buenas cosas, dice, esa persona va al cielo. La Biblia dice que la única manera que nosotros vamos a enfrentarnos y estar frente de Dios en vida eterna y gozarnos con Dios es si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Praise God. That's why Jesus died for us. Y por eso fue que Jesucristo murió. Because he knew there was no other way but a perfect sacrifice. And he was the perfect sacrifice. Y nosotros vemos que Jesucristo vio, y por eso fue que él dio su vida, porque no había otra forma de poder salvar al ser humano sino por medio de un sacrificio ante Dios que fuera perfecto, sin pecado. Y él era el único que podía llenar ese papel, nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el Señor. But let's come back to this incident of our Lord Jesus Christ speaking to his disciples. Pero ahora vamos nuevamente a cambiar. Vamos a ver nuevamente este incidente con nuestro Señor Jesucristo. So we see that Jesus mentions all the suffering that he was going to endure. And he speaks to them and he finally says the following words. Verse 33 says, and after flogging him, they will kill him. And on the third day he will rise. Entonces Jesucristo le está comentando a los discípulos y le está diciendo, voy a sufrir, me va a suceder esto, van a escupirme, me van a azotar, todas estas cosas. Y termina diciendo, después que me hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Praise God. It's interesting as we notice that our Lord Jesus Christ never mentions his death without also adding his resurrection. It's amazing when you take a look at it. The 3 times that he mentions his death, he doesn't only say, I'm going to be, crucified, I'm going to lose my life. He also adds, but I am going to resurrect also. Es interesante a nosotros notar que Jesucristo nunca menciona su muerte sin también añadir, pero resucitaré. Las 3 veces que nuestro Señor Jesucristo menciona que a él, ¿verdad?, le va a pasar todo esto y va a morir como hijo del hombre, pero él también añade, pero al tercer día voy a levantarme. Wow. That's the power of Almighty God. You know why? Because Jesus knew
He also added that resurrection because he knew that human malice could do nothing against him. Nosotros vemos que la razón que él siempre menciona su resurrección es porque él sabía que no importa cuán mala era la gente, qué malicia o la malicia que tenía la gente, o aún el enemigo de las armas, ellos no tenían el poder para poder detenerlo a él. He knew that God, the Father, had the power and he could resurrect the Son. Él sabía que Dios Padre tenía el poder para levantar a su Hijo de entre los muertos. This is the God that we serve. Este es el Dios que nosotros le servimos. That's why we celebrate. We celebrate Easter. That's why we celebrate Good Friday. We celebrate the Holy Week. Remembering. We don't go for all these other things that are symbolic and have all other things attached to it. What we're interested in is that Christ came and he gave his life. He died, but he resurrected with power. Y nosotros, ¿verdad? Por eso es que nosotros celebramos estos tiempos de Pascua, estos tiempos de lo que le llaman la Semana Santa. Claro, el pagano lo ve de una manera y tiene sus símbolos y todas estas otras cosas. A nosotros no nos interesa eso. Lo más importante es saber que Jesucristo vino, dio su vida, murió para salvarnos y resucitó de entre los muertos. Gloria sea el Señor. Jesus also knew that without the cross there could never be a crown. Y Jesucristo también sabía que sin el sufrimiento, sin la cruz, también no iba a haber una corona. Jesus not only died, but like we said, he resurrected, he ascended to heaven, and he promised once again to come to take those that believe in him home with him in heaven. Nosotros vemos que Jesucristo no solamente murió ese sufrimiento en la cruz del Calvario, sino que Él resucitó, ascendió a los cielos y ha prometido venir para buscarte a ti y a mí, que tenemos a Cristo en nuestros corazones. It was only because of his death that he was exalted. First he had to die, but then when he resurrected in glory. Praise God. Y Jesucristo murió. Y tenía que primeramente morir para entonces ser exaltado. Gloria sea el Señor. No solamente ante el Padre, sino ante todo el universo. The Bible says that there is no other name given to men by which they can be saved. And it also says about Jesus Christ that every knee shall bow and every tongue confess that he is Lord. Y nosotros vemos que Jesucristo es el Rey de Gloria. No hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos por el cual pueden ser salvos. Nosotros vemos que dice la palabra del Señor que a su nombre toda lengua o toda rodilla doblará. Toda lengua confesará que Él es Rey. Gloria sea el Señor, que Él es el Salvador del mundo. So Jesus knew fairly well, he knew very well that he needed to suffer to save us and also to be glorified. You see, his resurrection sealed the deal. Hallelujah. Nosotros vemos que Jesucristo sabía muy bien que él tenía que morir, pero su resurrección iba a garantizar, aleluya, ese sacrificio. It was the Apostle Paul who said, if Jesus did not resurrect, then our faith would be invalid. Fue nuestro querido hermano Pablo en una de sus epístolas que dijo, está bien, Cristo murió, Cristo fue una gran persona. Estoy simplemente, ¿verdad?, exagerando un poquito, ¿verdad? Pero él estaba queriendo decir en forma, Jesucristo hizo todas estas cosas. Y Jesucristo vino, ¿verdad? Hizo todo, ¿verdad?, para ayudar a la humanidad. Y murió. Pero él tenía que resucitar. Porque si él no resucitaba, nuestra fe, todo lo que hizo, hubiese sido en vano. That's why he resurrected from the dead. And that's why when he mentions that he was going to die on the cross, he also mentions, but I will be resurrected, because death
cannot hold our Heavenly Father and our Heavenly Lord. Hallelujah. Y nosotros vemos que por eso era que Jesucristo decía, sí, voy a ser crucificado, voy a dar mi vida, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Por qué? Porque la muerte no podía aguantar a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el Señor. Death does not have the power, hallelujah, to hold our Lord Jesus Christ. Nosotros sabemos que la muerte no tenía el poder, ni tiene el poder para aguantar, para sujetar, para limitar a nuestro Señor Jesucristo. Finally, we see that the disciples, after these words, still did not understand our Lord. Y vemos finalmente que estos discípulos no pudieron entender lo que Jesucristo le estaba diciendo. Notice in this verse, verse number 34, where it says, but they understood not of these things. This saying was hidden from them, and they did not grasp what he said. Note el versículo 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas, y no entendieron lo que se les decía. Notice in that verse, 3 times, it has 3 phrases. The verse has 3 phrases, and each one says the same thing. Noten que este versículo se compone de 3 frases, y cada frase está diciendo lo mismo. Look at it with me. It says, they did not understand. That's the first phrase. The second phrase says, it was hidden from them. The third phrase says, they could not grasp what Jesus had said. Noten esas 3 frases. La primera frase dice que ellos no comprendían. La segunda dice que la palabra estaba encubierta de ellos. Y tercero, no entendían lo que él estaba diciendo. The author, and we know that it's more the Holy Spirit, was emphasizing. We see that the author, Luke, inspired by the Spirit, is emphasizing that what was the problem with the disciples was that they were not understanding what the Lord was telling them. And that is important. We need to understand what God wants to tell us. Nosotros vemos que el escritor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, hace énfasis en el hecho de que los discípulos no estaban entendiendo. Y eso nos deja saber que, ¿verdad?, necesitamos buscar la dirección del Señor. But above all, we see that they were not understanding. Pero sobre todo vemos que ellos no podían entender. So we ask the question, listen, here in the 21st century, we're reading this, and we say, but what could not be clear? Jesus is saying simply that he was going to die and he was going to resurrect. What is so hard about that? Pero nosotros viendo ahora en el siglo XXI, leyendo esto, ¿verdad? Nosotros acá estamos viendo y claro, Jesucristo fue claro. I mean, ¿qué más claro no podía estar él o ser él en decir voy a morir y voy a resucitar? ¿Qué no entendían los discípulos sobre eso? I mean, that's the question you would want to ask. Por lo menos esa es la pregunta que uno se haría. But there are a few reasons why they just did not understand. Y hay varias razones por las cuales ellos no entendían lo que Jesucristo verdaderamente le estaba diciendo. First, their ignorance and their blindness was simply because they could not grasp the scope of the plan of God in the life of our Lord Jesus Christ. In other words, they could not understand the purpose of God in Jesus Christ, that this needed to happen. Aleluya. Lo primero que nosotros vemos es que ellos no entendían simplemente porque ellos estaban completamente ajenos a lo que Dios quería hacer y el plan de Dios para la vida de nuestro Señor Jesucristo. God had a purpose for our Lord Jesus Christ. Dios tenía un propósito para nuestro Señor Jesucristo. Yesterday when we were speaking, or when we were in a conference, a men's conference, the speaker was commenting about purposes, God's purposes. Es interesante, ¿verdad? Y estoy, ¿verdad?, entre comillas,
ayer en la conferencia de los hermanos Caballero, el conferencista estaba comentando acerca de propósitos de Dios. And he mentioned God has a purpose for all of us. Y él mencionaba, Dios tiene un propósito para todos nosotros. But he also emphasized, and it's very important for us to understand that we cannot miss this, that God's purpose is for every one of us, no matter how big or small we may think it is, it's important before God because it's God who deems it important and has a purpose. Pero es interesante que el conferencista también hizo mención, claro, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y nuestro propósito es diferente. Dios tiene cosas para usted, tiene cosas para usted. Para uno Dios puede que tenga el propósito de que la persona sea un gran predicador, un misionero, un pastor, y para otro limpiar el piso en la iglesia. Pero acá humanamente nosotros lo vemos y decimos, este está más elevado que este. El propósito de Dios es más alto para este que para el otro. No, el propósito de Dios es el mismo para cada uno de nosotros. Aleluya. Porque ha venido de dentro del Señor y Él ha visto la importancia de cada uno de nosotros y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Gloria sea el Señor. So we see that the disciples had a problem understanding God's purpose for Jesus. They could not fathom, they could not understand how He can talk about death when Jesus was the Messiah. Así que los discípulos tenían un problema entendiendo, tenían problema entendiendo y queriendo arropar el plan de Dios, entender el plan de Dios para nuestro Señor Jesucristo, porque ellos no tenían la muerte dentro de ese plan. Ellos estaban esperando por otra cosa. Second, they were obsessed with the idea of a conquering king. En segundo lugar, otra de las razones por la cual ellos no lo entendieron era porque ellos estaban obsesionados sobre la idea de que Jesucristo era o venía como rey conquistador. They still clung to the hope that he would let loose his power in Jerusalem and blast the enemies off from the face of the earth. Ellos estaban, con una esperanza que nadie se le iba a quitar. Tú no me vas a quitar esto porque esto es lo que va a suceder, ellos decían. Y es que Cristo va a venir con poder y va a destrozar a esos romanos enemigos de nosotros porque Él es el Mesías y el Dios Todopoderoso. So talk about death. Lord, what are you talking about? Y entonces hablar acerca de muerte. Señor, tú estás hablando de muerte. ¿De qué tú estás hablando? No te entendemos. Hallelujah. Thirdly, Jesus, hallelujah, the disciples, did not understand the relationship between suffering and glory. En tercer lugar, un problema que tenían los discípulos era que ellos no entendían que tenía que venir el sufrimiento antes de la gloria. Jesús tenía que sufrir primero antes de ser exaltado como el gran Salvador. And lastly, the disciples were at a loss because they were focusing on Jesus, on what Jesus said about his death, and they did not hear the sentence, I will resurrect, I will come back to life. Y por último, los discípulos cuando oyeron este asunto de muerte, se enfocaron en eso y se olvidaron lo último que Jesucristo dijo, más sin embargo voy a resucitar. Doesn't that happen to you sometimes? Especially when you're in an argument or something like that. Couples do that sometimes, you know that. I'm talking by experience. ¿No sucede eso a veces con nosotros que la persona no espera que nosotros terminemos lo que estamos diciendo, que está asumiendo y no está escuchando lo que le estamos diciendo? Esas son experiencias que tenemos, ¿verdad? Por años de casados, ¿sabe? Si mi esposo estuviera aquí. And so Jesus talks about his death, but he also mentioned that he was going to resurrect, and they kind of missed that. Así que Jesucristo estaba hablando acerca de su muerte y como que se enfocaron en eso y se olvidaron lo otro que Jesucristo dijo, más voy a resucitar. Gloria sea el Señor. So, in conclusion, what can we take from this? I mean, I'm talking about that incident with our Lord Jesus Christ, the problem he had trying to get his disciples to understand what he was trying to tell them. How can that talk to us? What can we take home from this?
Así que en conclusión, estamos escuchando, estamos, ¿verdad?, hablando acerca de ese incidente. Jesucristo está próximo a dar su vida, está ya próximo a entrar a Jerusalén. Y vemos que Él está queriendo compartir a los discípulos algo acerca del sufrimiento que Él va a pasar. Y ellos no lo entendieron. ¿Cómo puede eso hablar a nuestras vidas? ¿Qué nosotros podemos llevar de esto? ¿De qué podemos meditar? Well, we know that the human mind has a way of listening only to what it wants to hear. Una de las cosas que podemos pensar es que nuestra mente, la mente humana, tiene una habilidad de escuchar solo lo que quiere oír. Solo lo que quiere oír. And so that's a warning that we receive in this portion of Scripture. We can not only listen what we want to hear, let's listen to all the Lord has to tell us. Así que esta es una precaución que nosotros necesitamos prestar atención. Que no es lo que nosotros queremos oír, tenemos que escuchar y tratar de entender lo que nuestro Dios quiere que nosotros oigamos. Someone said the following: there are none so blind as those who refuse to see. Alguien dijo lo siguiente: no hay peor ciego que quien se niega a ver. That's a reality. That is a reality. The person continues to say, there's a kind of wishful thinking which believes that the unpleasant truth cannot really be true, and that the thing it does not want to hear or happen cannot happen. La persona continúa diciendo, existe una especie de ilusión, y esa es la palabra, ilusión, que cree que la verdad desagradable no puede ser una realidad o algo cierto, y que lo que no desea que suceda no puede suceder. The person is in denial. La persona está, ¿verdad?, no admitiendo lo que verdaderamente sucede o lo que está escuchando. And it finally says we must constantly, and this is a warning to us, we must constantly struggle against the tendency to hear only what we want to hear. Y finalmente, muy importante, preste atención a estas palabras. Debemos luchar constantemente contra la tendencia de escuchar solo lo que queremos oír. That is too important for us to miss. It's not what we want. This is sometimes what happens with Christians when they have petitions and they're going through trials. But Lord, you said, when the Lord did not say. Y este es el problema que tenemos nosotros como creyentes, ¿verdad? En nuestra mente finita, que a veces nos vemos con problemas y situaciones. Y no, pero Señor, tú dijiste que tú me ibas. El Señor no dijo eso. Tú estás queriendo creer algo que no se dijo. He promised, he did say he was going to be with you. And we understand that he's going to see us through. But he never said we're not going to suffer. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nunca dijo que no íbamos a sufrir. Pero sí Él dijo, de esto podemos garantizar, que Él dijo, yo voy a estar contigo. Y te voy a ayudar a poder pasar esto. So even when we pray to our Lord, así que aun cuando nosotros nos arrodillamos con el peso de la situación que tenemos y los sinsabores, you know, people can also make us feel miserable, things they say to us. Y sabe que a veces la gente nos hace sentir a veces, mira, así de chiquito, con las cosas que dicen, hieren nuestras vidas. Puede que lo digan de acuerdo a ellos en juego, que no es verdad, pero nos hace sentir así de pequeños. Y nosotros le queremos reclamar al Señor, Señor. Or sometimes we're just ill. We get sick. And our bodies just don't want to recover. O a veces nos enfermamos y mira, en vez de mejorar, seguimos para atrás en salud. And we say, Lord, what's going on? Y decimos, Señor, ¿qué está sucediendo? And now with the economy and everything that's going on, especially with the government,
losing our jobs. Things are so pricey that it's incredible. Y hoy en día, con lo que está sucediendo en nuestro gobierno, ¿verdad? ¿Verdad? En esta nación, la gente está perdiendo sus trabajos, donde las cosas están elevadas. The prices of things so high. Lord, what's going on? We need to trust our God. Hallelujah. And finally, as believers, how many times we face these things, these unpleasant moments, and our faith feels shaky, and we struggle with doubt and with confusion. Y como creyentes sabemos que todas estas cosas hacen que nuestra fe se sienta inestable. Y nosotros luchamos con duda, con confusión y no entendiendo lo que Dios está queriendo decirnos. Finally, remember this. Finalmente, recuérdese esto. Our limited understanding of God's plan does not negate His sovereignty. Finalmente, muy importante, que mire, porque estamos limitados en nuestro entendimiento y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que no entendemos, nunca dudemos del hecho de que Él es soberano y Él tiene todo bajo control. He has purposes. Él tiene propósitos. And He wants to bless us. He has promised He wants the best for us, but there are ways He has to do it. No nos olvidemos que Dios tiene lo mejor para nosotros en su deseo para bendecir nuestras vidas. Sí, vamos a pasar por procesos. Vamos a pasar por procesos. Pero mire, confíe en el Dios Todopoderoso, que Él es el que nos va a ayudar. And remember also that trusting in Him will certainly help us grow spiritually and we will mature. Y siempre recuérdese que al nosotros confiar en Él, vamos a crecer, vamos a conocerlo a Él más de cerca, vamos a tener una idea cómo es que Él trabaja, lo que Él hace. Y podemos descansar en Él, esperando que Él haga de acuerdo a su voluntad. So today, the purposes of our God are sovereign. Así que hoy, los propósitos de Dios, el plan de Dios es soberano. We may not understand it, but let's trust Him. Puede que no lo entendamos, pero vamos a confiar en Él.